Hola a todos. Miren, encontré esta pregunta que estaba en el examen pasado y también se las preguntan en la guía, pero tengo unas diferencias con la pauta, por lo tanto se las quise incluir como material extra para que puedan ver el desarrollo. Además que la pregunta igual es numéricamente un poquito más compleja que otras preguntas. Por lo menos utiliza fórmulas que no se utilizan siempre. Por eso se las quise incluir como material extra. Así que eso, vamos con la pregunta. Un gestor de cartera resume los insumos provenientes del análisis del departamento de estudios y del analista que sigue la acción A en la siguiente tabla. Tenemos el pronóstico micro basado en la acción A, que dice que tiene un retorno esperado del 20%, un beta del 1.3 y una desviación estándar de riesgo específico del 58%. El pronóstico macro nos da que la tasa libre de riesgo, la renta fija libre de riesgo, tiene un retorno esperado del 8% y una desviación estándar de cero, como risk-free, no tiene desviación estándar, y que el portafolio accionario pasivo, que esto pudiera ser considerado también como retorno a mercado o retorno de algún índice, tiene un retorno esperado del 16% y una desviación estándar del 23%. Entonces nos piden calcule el exceso de retorno esperado, alfa y varianza residual específica de la acción A. Pase los datos a una tabla y tenemos que el exceso de retorno esperado para la acción A va a ser simplemente su retorno esperado menos el retorno libre de riesgo, que es del 8%, y eso nos da que tiene un 12% de exceso de retorno esperado o premio por riesgo de la acción. Premio por riesgo porque el exceso de retorno esperado que tiene por sobre la libre de riesgo. Para calcular el alfa de la acción A, tenemos que es igual al retorno esperado del activo menos el retorno libre de riesgo más el beta del activo riesgoso por el riesgo de mercado menos la libre de riesgo, es decir, el premio por riesgo de mercado. Entonces tenemos que el retorno esperado de la acción A es del 20% menos la libre de riesgo, que es el 8%, más el beta del 1.3 de la acción A por el retorno de mercado o del portafolio pasivo del 16% menos la libre de riesgo. Eso nos da que el alfa de A, de la acción A, es del 1.6% y también nos pedía la varianza residual de la acción A. Y eso va a ser igual a la desviación estándar del riesgo específico de la acción A, pero elevado al cuadrado, ya que nos están pidiendo como varianza residual. Que la varianza residual entendamos que es el riesgo específico que tiene la acción. Ok, después nos piden el ratio de Char del portafolio óptimo que combina el portafolio accionario pasivo con la acción A. Entonces el ratio de Char tenemos que es el premio por riesgo de la acción partido de la depresión estándar del exceso de retorno, pero aún no tenemos las ponderaciones que vamos a invertir sobre la acción A y las que vamos a invertir sobre el portafolio pasivo. Por lo tanto, para obtener el óptimo, utilizamos el appraisal ratio, pero este valor lo vamos a tener que optimizar. Entonces, bueno, la ponderación inicial que va a recibir la acción A va a ser igual al alfa de A partido en la varianza residual y todo esto partido por el premio por riesgo de mercado partido por la varianza de mercado. Entonces, tenemos que el W0 de A, lo que vamos a invertir sobre el activo de A, sobre la acción A, va a ser el alfa, va a ser el alfa partido en la varianza residual que acabamos de calcular. Y todo esto partido por el premio por riesgo de mercado, que va a ser el 16% menos la libre de riesgo, el premio por riesgo de mercado.
Y esto lo vamos a partir en la desviación estándar de mercado al cuadrado, varianza de mercado o del portafolio pasivo. Y eso nos da entonces que lo que vamos a invertir de este nuevo portafolio, lo que debiésemos invertir inicialmente, el W0 sería el 3,15%, pero esto lo tenemos que corregir respecto al beta que tiene la. Por lo tanto, para eso vamos a obtener que el óptimo invertir sobre la acción A va a ser igual al W0 de A partido en uno más uno menos el beta de A, uno menos el beta de A del 1,3 y esto lo multiplicamos por el W0 de A nuevamente. Eso nos da que sobre el óptimo invertir sobre la acción A de este portafolio óptimo va a ser el 3,18%. Por lo tanto, lo que vamos a invertir sobre el portafolio pasivo, el portafolio accionario pasivo, va a ser uno menos la inversión que tenemos sobre el activo E. Entonces, estas van a ser las ponderaciones del portafolio óptimo. Ahora, para calcular el ratio de Sharpe de este portafolio óptimo, nos van a dar que va a ser el ratio de Sharpe de A al cuadrado. O sea, esto va a ser la raíz cuadrada del cuadrado del ratio de Sharpe de A más el cuadrado del portafolio, del portafolio pasivo. Entonces, para esto vamos a tener que el alfa partido sobre la ocho. Esto vamos a tener que va a ser el de 46. Sí, era el alfa. Esto va a ser el alfa de la acción A partido en la desviación estándar para el portafolio pasivo. Esto va a ser igual al premio por riesgo que tiene, y esto partido por la desviación estándar de mercado, 35%, y ahora el ratio de Sharpe del portafolio óptimo lo vamos a tomar como la raíz cuadrada del ratio de Sharpe de A al cuadrado más el ratio de Sharpe del portafolio al cuadrado. Entonces nos va a dar que el ratio de Sharpe del portafolio óptimo va a ser del 34,9%. Y ahora nos preguntan también cómo mejora el ratio de Sharpe del portafolio óptimo versus el portafolio pasivo. Entonces, esto solamente es el ratio de Sharpe nuevo del portafolio óptimo que tenemos, menos el ratio de Sharpe del portafolio pasivo. Y esto nos da de que el ratio de Sharpe mejora en un 0,11%. Ok, y después nos preguntan cuál debería ser el portafolio óptimo, esta vez considerando el activo libre de riesgo de un inversionista con coeficiente de aversión al riesgo del 2,8%. Entonces aquí ahora sí vamos a utilizar las ponderaciones que calculamos anteriormente.
Y aquí vamos a aplicar Merton. Y para Merton vamos a tomar el ratio de Sharpe del portafolio óptimo partido en el coeficiente de aversión al riesgo y eso lo multiplicamos por la desviación estándar del portafolio óptimo. Entonces, primero vamos a calcular la desviación estándar del portafolio óptimo, que va a ser, déjenme chequear, Mm, ok, la desviación estándar del portafolio óptimo va a ser el porcentaje que invertimos sobre la acción A por la desviación estándar, si no me equivoco. No, déjenme chequear si es por la desviación estándar o por la varianza. L28. Sí, va a ser por las desviaciones estándar. Ya entonces tenemos que era raíz cuadrada de lo que invertimos sobre la acción A, lo que invertimos sobre la acción A por la desviación estándar de la acción A, esto al cuadrado, más lo que invertimos sobre el portafolio pasivo, que invertimos sobre el portafolio pasivo por la desviación estándar del portafolio pasivo, y esto al cuadrado, más 2 por los ponderadores de cada uno de los ponderadores de la acción y del portafolio pasivo por el beta de la acción A por uno que entendamos que sería el beta del portafolio mercado. Y creo que con eso tenemos todo. Voy a revisar. No, me falta algo. Ah, y por la desviación estándar al cuadrado del mercado. No, déjenme chequear el cálculo. Tengo desviación estándar, o sea, raíz cuadrada de lo que invierto sobre la acción A por la desviación estándar de la acción A al cuadrado más de 32. La desviación estándar del portafolio pasivo. Sí, tenía todo. Vamos a calcularlo. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de lo que invertimos sobre la acción A por la desviación estándar, por la desviación estándar de la acción A al cuadrado más lo que invertimos sobre el portafolio pasivo por la desviación estándar del portafolio pasivo cuadrado más 2 por los ponderadores por 1,3 el beta de la acción A por 1 el beta del mercado del portafolio pasivo por la desviación estándar al cuadrado de mercado. Y ahora sí, nota que la desviación estándar del portafolio óptimo es del 23%. Entonces ahora solamente nos queda calcular Merton, que es lo que ya habíamos mostrado en la fórmula, que va a ser
Merton va a ser igual al ratio de Sharpe del portafolio óptimo del 30 y casi el 35% partido por el coeficiente de aversión al riesgo del 2,8 por la desviación estándar del portafolio óptimo. Y no incluí paréntesis. Y ahora sí, tenemos que entonces la ponderación sobre el portafolio óptimo que vamos a invertir, sobre la ponderación que va a tener el portafolio óptimo, que calculamos que combina el portafolio pasivo más la acción A, va a ser del 54% aprox. Y el restante lo vamos a invertir sobre la libre de riesgo, sobre el activo libre de riesgo. Así que eso, les dejo el Excel para que puedan estudiar la fórmula. Espero les sirva de ayuda. Y eso, mucho éxito con el estudio. Bye.